5. La generación de 1837, parte I. Capítulo 5. La generación de 1837 y parte. La generación del 37 fue un grupo de jóvenes entusiastas, casi todos ellos entre los 20 y los 30 años, que en 1837 organizaron una sociedad literaria, como de parte una reflexión crítica sobre el país. De ahí saldrían con el tiempo algunas de las más perdurables ficciones orientadoras de la Argentina. Pese al más de siglo y medio que nos separa de sus primeros escritos, la generación del 37 sigue siendo probablemente el grupo de intelectuales más notable del país. Los hombres del 37 se asignaron dos altas tareas intelectuales: identificar sin idealización los problemas que enfrentaba el país y trazar un programa que hiciera de la Argentina una nación moderna. Al describir los problemas del país, crearon lo que con el tiempo se transformó en un género lamentable de las letras argentinas, la explicación del fracaso. Es fácil entender por qué el fracaso los obsesionó. Durante sus años formativos, todos los miembros de la generación del 37 presenciaron la incapacidad de las diversas provincias de formar una unidad. El fracaso de los liberales porteños de proporcionar un liderazgo inclusivo, el fracaso de las masas de elegir funcionarios responsables, y el fracaso de las teorías europeas, que tan sólidas parecían, de ofrecer una alternativa constitucional a la ley de los caudillos. No puede sorprender entonces que la explicación de los fracasos, con una crudeza que se acerca al negativismo autodestructor, sea la ocupación más característica de esta generación. En cuanto a su segunda tarea, la de crear un programa para resolver los problemas de la Argentina, tomaron el grueso de las ideas de sus contemporáneos europeos, al punto de repetir el error rivadaviano de creer demasiado en el poder redentor de las nuevas teorías europeas y norteamericanas, en las palabras altisonantes y en los decretos bien redactados. La historia de los hombres del 37 no puede empezar con ellos, empero, puesto que su desarrollo intelectual e identidad de grupo están paradójicamente vinculados con el reinado de su enemigo político y bestia negra ideológica, Juan Manuel de Rosas, el dictador que dominó la política argentina de 1829 a 1852. Mientras Rosas estuvo en el poder, los hombres del 37 se vieron obligados a considerar cómo su país podía producir semejante dictadura, y por qué las altas ambiciones de los rivadavianos habían dado un resultado tan lamentable. Solo contra el fondo de la dictadura de Rosas se puede apreciar plenamente la generación del 37, de ahí que este capítulo exponga la elevación, naturaleza e importancia del rosismo, y después estudie las teorías con las que los hombres del 37 empezaron a explicar los males del país. Tras la renuncia de Rivadavia, la provincia de Buenos Aires pareció encaminarse hacia un periodo por lo menos tan malo como el terrible año 1820. Hubo que despedirse de las amenidades culturales y de la fácil prosperidad de la feliz experiencia, cuando la civilización podía crearse por decreto y los créditos se obtenían con solo pedirlos. Y despedirse también de la relativa paz política que le permitió al gobernador Martín Rodríguez trabajar en términos amistosos tanto con federales como con unitarios. Las promesas unitarias habían quedado en la nada y el federalismo estaba en alza. Cuando los unitarios vieron debilitarse su sostén político, hizo su ingreso en el discurso civil una mezquindad nueva. En sus memorias, Tomás de Iriarte describe la polarización de los dos partidos en los términos siguientes: el partido caído era considerado el aristocrático y el del gobierno era el popular. En aquel se contaban más capacidades, más hombres de nuevas ideas, había mayor poder de teorías análogas al espíritu del siglo, mucho más brillo y palabrería, también vivían más a la moda. Pero estaban dominados de un espíritu antipático, el del exclusivismo, y con sus doctrinas liberales formaba contraste el de la más pronunciada y chocante intolerancia, respiraban por todos sus poros un necio orgullo, una ultrafatuidad incompatible con el saber, y la apariencia de una prepotencia insultante, los había hecho del todo impopulares y mal queridos entre las clases del pueblo, y una gran mayoría de la que comúnmente se entiende por clase media. Eran hombres amanerados que con sus costumbres de imitación, con su parodia a la europea, ofendían los hábitos y costumbres locales. Eran criollos netos, con muy pocas excepciones, apegados a la rutina de la vieja escuela. Todo lo demás olía para ellos a extranjerismo, y esto importaba para muchos una apostasía de los deberes de la rancia nacionalidad.
El 12 de agosto de 1828, la legislatura provincial, ahora dominada por los federales, eligió a Manuel Dorrego gobernador de la provincia de Buenos Aires, para el horror de los unitarios, quienes lo consideraban un salvaje, contrario a todo lo europeo. Según Iriarte, la prensa unitaria hizo todo lo posible por provocar a Dorrego, le llamaron mulato muchas veces y agotaron el diccionario de los improperios para exasperarlo. No obstante ello, Dorrego, que en su juventud se había ganado una reputación de impulsivo, sorprendió a todo el mundo manteniéndose con prudencia dentro de sus prerrogativas legales. No solo eso, sino que mostró buen sentido político al nombrar a Manuel Moreno, el hermano de Mariano, para ocupar el puesto que había tenido Rivadavia, de ministro de gobierno. Aunque Moreno era un federal que se había opuesto a la Constitución rivadaviana, sus antecedentes intelectuales eran irreprochables, aún entre los unitarios. Dorrego también cultivó a los estancieros conservadores ofreciéndole un puesto en el gabinete a Tomás Manuel de Anchorena y reconociendo a Juan Manuel de Rosas como comandante de la Milicia del Sur, cargo que primero recibió años atrás de Vicente López. El embajador norteamericano de ese momento, John Murray Forbes, describe secamente la conversión de Dorrego al pragmatismo en estos términos: el gobernador, coronel Dorrego, que siempre se distinguió por la virulencia de su hostilidad hacia los ingleses, de repente parece haber sido iluminado por destellos irresistibles que han operado el cambio más completo en sus sentimientos políticos. El arlequín de esta nueva pantomima ha sido Manuel José García, quien a pesar de continuar siendo objeto del unánime desprecio popular, ha tenido la habilidad de lograr la más completa ascendencia sobre el nuevo gobierno. El primer indicio de este cambio extraordinario fue el nombramiento de Manuel Moreno como ministro de gobierno. Se le conoce también públicamente por su devoción a la causa de los ingleses y su gran intimidad con Lord Ponsonby y Mr. Parrish. Dorrego no se limitó a congraciarse con los estancieros y los ingleses, se lanzó a la tarea, no sin éxito, de restaurar las relaciones con los caudillos provinciales y construir una base política popular en la provincia de Buenos Aires, estrategia que mostró sus frutos en la resonante victoria que obtuvo en las elecciones provinciales de mayo de 1828. Esta victoria alarmó gravemente a los unitarios porteños, quienes atribuyeron el triunfo de Dorrego al fraude. Frente a la posibilidad cierta de no recuperar nunca el poder ante este federal popular, los unitarios eligieron una solución que en este siglo se volvió trágicamente familiar. En nombre de la democracia y el constitucionalismo, organizaron un golpe de Estado contra un gobierno electo. La oportunidad vino cuando Dorrego, por intermedio de su ministro García, ratificó, el 5 de septiembre de 1828, un acuerdo con el Brasil que hacía al Uruguay una nación independiente. Aunque los términos de este tratado eran considerablemente mejores que los que había aceptado inicialmente García bajo la presidencia de Rivadavia, los unitarios no se mostraron satisfechos. El más molesto fue el general Juan Galo Lavalle, soldado apasionado y héroe de la independencia, que en ese momento era comandante de las tropas porteñas en el Uruguay. Al oír la noticia del tratado, reagrupó a sus soldados y marchó hacia Buenos Aires. Aunque advertido de la inminencia del golpe, Dorrego subestimó gravemente el ansia de poder de los unitarios. Según el cónsul inglés William Parrish en una carta al conde de Aberdeen, fechada el 2 de diciembre de 1828, Dorrego se negó a creer que amigos del orden como los unitarios se rebelarían contra su gobierno enteramente legítimo, libremente elegido por la provincia de Buenos Aires y apoyado por la mayoría de las legislaturas provinciales. A fines de noviembre de 1828, Lavalle se pronunció por el derrocamiento del gobierno de Dorrego, haciéndose elegir gobernador por una asamblea reunida para tal propósito. Con la rebelión de Lavalle, los unitarios porteños olvidaron de inmediato sus discursos sobre democracia institucional y corrieron a unirse a Lavalle y su golpe. Es significativo que al verse frente a la popularidad de Dorrego, los unitarios no buscaran una solución institucional a las acusaciones de fraude, por ejemplo, un pronunciamiento jurídico o una segunda elección. En lugar de ello, echaron manos a las armas. Los dos ejércitos se encontraron en Navarro el 9 de noviembre de 1828, donde las tropas veteranas de Lavalle no tuvieron problemas en desbandar a las escasas milicias federales, obligando a Dorrego a huir para salvar su vida. Poco después sería tomado prisionero por uno de sus propios oficiales y entregado a Lavalle. Mientras tanto, el 1 de diciembre de 1828,
Lavalle, en una elección arreglada, pasó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, puesto para el que resultó singularmente inepto. Una de sus primeras maniobras fue disolver la legislatura provincial, dominada por federales. A continuación, y por temor a la popularidad de Dorrego, cometió uno de los errores más trágicos de la historia argentina. El 13 de diciembre de 1828, siguiendo el consejo de sus asesores unitarios, Lavalle mandó matar a Dorrego sin juicio previo. Como si no les bastara con derrocar a un gobierno legalmente constituido e instalar uno fraudulento en su lugar, los unitarios quedaron manchados por el asesinato político. Además, con la ejecución de Dorrego perdieron toda credibilidad en su reclamo de alta moralidad que supuestamente los diferenciaba de los caudillos, detalle que no dejó escapar el apologista federal Pedro de Angelis, que se burla de los unitarios por condenar el cruel asesinato del ilustre gobernador Dorrego a la vez que elogian a sus asesinos con tanto celo. Tras el asesinato de Dorrego, la ilegalidad y la violencia se hicieron características de los unitarios tanto como de los caudillos bárbaros. Los motivos de los unitarios para promover la muerte de Dorrego pueden entenderse solo en términos de su mala percepción del federalismo. Para los unitarios, el federalismo no era un movimiento de oposición con el que había que negociar dentro de un marco pluralista y democrático. Antes bien, era pura demagogia, arbitrariedad popular, producto de unos pocos individuos carismáticos que engañaban a las masas ignorantes y obstruían la ilustración. Dada esta opinión, los unitarios aparentemente sentían que el federalismo desaparecería solo si eran eliminados unos pocos hombres claves como Dorrego. Por supuesto no funcionó, pero la idea de que el progreso y el gobierno ilustrado saldrían de la eliminación física de determinadas personas ha sobrevolado la historia argentina desde Mariano Moreno al presente. La muerte de Dorrego también acalló las voces más sensatas en el federalismo, y preparó la entrada de los elementos más reaccionarios del partido, vale decir Juan Manuel de Rosas y los Anchorena. Con la sacudida que produjo la muerte de Dorrego, la oposición federalista se congregó alrededor de Rosas, quien, con sus milicias gauchas y el concurso de las tropas de Estanislao López de Santa Fe, se preparó para la guerra contra Lavalle. Viendo crecer la deserción en sus propias tropas y la posibilidad cierta de una victoria federal, Lavalle decidió pactar una tregua con Rosas, creando así el Pacto de Cañuelas, del cual salió un gobierno provisional de 3 meses bajo el general Juan José Viamonte. Poco después, los gritos de venganza proferidos por los partidarios de Dorrego hicieron que el propio Lavalle le perdiera el gusto a la política y emprendiera una veloz retirada al Uruguay, que estrenaba su independencia. Tras la caída de Lavalle, la anarquía volvió a amenazar a Buenos Aires, pero esta vez había un nuevo salvador. En Juan Manuel de Rosas la provincia de Buenos Aires tenía ahora su propio caudillo, hombre probado en la batalla, idolatrado por los pobres de la ciudad y los gauchos del campo, perteneciente a la oligarquía terrateniente conservadora y al parecer capaz de restaurar el orden merced a su vigorosa personalidad. Rosas, un hombre apuesto con penetrantes ojos celestes, no solo hipnotizó a Buenos Aires, y con el tiempo a todo el país. Su esencia y significación en la historia argentina sigue alimentando un debate con frecuencia ríspido entre estudiosos. La legislatura provincial, con mayoría federal, que había sido disuelta por Lavalle, fue reconstituida el 1 de diciembre de 1829, y al cabo de 5 días de debate nombró a Rosas, que entonces tenía apenas 35 años de edad, nuevo gobernador. Pero más importante que la elección de Rosas fueron los términos bajo los que se realizó el nombramiento. Tal como lo propuso su primo, Tomás Manuel de Anchorena, el oligarca reaccionario por excelencia, a Rosas le fueron conferidas facultades extraordinarias, lo que lo hizo un virtual dictador, con sanción legislativa, para los siguientes 3 años. En su primer periodo como gobernador, Rosas, que no quería asustar demasiado a sus enemigos, usó con prudencia sus poderes. Protegió la propiedad, liberó más tierras de los indios, fortificó las defensas contra estos, mantuvo calma la disputa entre porteños y provincianos, y se las arregló para dar al endeudado gobierno la apariencia de cierta responsabilidad fiscal. Salvo los unitarios más doctrinarios, todos quedaron conformes, incluidos los ingleses. Por supuesto, el orden tenía su precio. Salvo por la distribución de tierras entre ricos estancieros, que prosiguió, y el incremento en el contacto comercial con los ingleses, Rosas anuló las reformas rivadavianas, restringió la libertad de prensa,
Se olvidó de la educación, apoyó al clero conservador, reforzó el ejército y acalló a los críticos. También concretizó la tenencia de tierras comenzada por Rivadavia, convirtiendo tierras arrendadas en propiedades individuales. Pero, para que nadie pudiera acusarlo de autoritarismo, el 19 de noviembre de 1832, la fecha prevista para hacerlo, devolvió las facultades extraordinarias a la legislatura y volvió a su estancia. Con un suspiro de alivio, la legislatura aceptó la renuncia y le agradeció haber devuelto la provincia al feliz estado de vida y tranquilidad bajo la autoridad de las leyes. Tras la renuncia de Rosas, el desorden volvió a apoderarse de Buenos Aires, convenciendo a muchos porteños de que sin Rosas no había ley ni orden. Al cabo de 2 administraciones que fracasaron en veloz sucesión, la legislatura votó el 27 de junio de 1834 el segundo nombramiento de Rosas como gobernador. Pero Rosas rechazó el nombramiento, por no agradarle los términos en que había sido hecho. Por último, tras una considerable presión por de parte de sus principales sostenedores, la burguesía terrateniente manifestó que aceptaría el puesto. Pero solo si la legislatura le concedía la suma del poder público. El 7 de marzo de 1835 la legislatura le otorgó lo que pedía, y Rosas fue gobernador por segunda vez. Así comenzó la dictadura de Rosas, no por la fuerza o el golpe de Estado, sino por el consentimiento de la legislatura y la aquiescencia de una sociedad exhausta por la guerra y la anarquía. Aunque oficialmente nunca fue más que gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas dominó la política del país durante los siguientes 17 años. Hasta el momento de su caída en 1852, Rosas se mantuvo en el poder. Por motivos de relaciones públicas, permitió que hubiera elecciones, pero sin un candidato opositor. Asimismo, enviaba rutinariamente su renuncia al Congreso, que él había elegido miembro por miembro, y siguiendo la misma rutina la legislatura rechazaba su renuncia, y le rogaba que siguiera siendo gobernador. Pese a esta falta de elecciones, aún su crítico más acerbo, Domingo Faustino Sarmiento, confiesa en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo gobierno más popular, más deseado ni más sostenido por la opinión pública. La base más importante de Rosas fueron los estancieros conservadores como él mismo, a quienes poco les importaba la teoría política en tanto los indios siguieran cediendo tierras y el mercado para los cueros y las alazones siguiera fuerte. A este grupo Rosas le siguió siendo leal, aun si debía hacer sacrificios políticos. Como le escribió a Felipe Arana, creí importante acostumbrar al pueblo a mirar siempre con respeto a la clase alta del país, aun a aquellos cuyas opiniones difiriesen de las prevalecientes. Este es el motivo por el que reservara todos mis castigos a los insolentes y rebeldes, los funcionarios y caudillos ambiciosos, de quienes siempre he estado convencido que debían ser castigados con severidad y sin indulgencia. Aún así, Rosas también gozó del apoyo de los pobres, seducidos por su bien elaborado personaje político que era a la vez imperial, populista y paternalista. Rosas podía cabalgar y hablar como un gaucho, pero también sabía cómo afectar aires de realeza. En más de un sentido presagiaba el estilo de otra presidencia populista, la de Juan Domingo y Eva Perón, quien ya en el siglo XX se vestían como aristócratas al tiempo que afirmaban su solidaridad con los pobres. De ninguna forma fue Rosas un intelectual, de hecho, su único punto de orgullo académico fue al parecer su ortografía casi perfecta. No obstante, fue considerablemente influido por su educado y reaccionario primo, Tomás Manuel de Anchorena, versado en el pensamiento de Edward Burke, Joseph de Maistre, Gaspar Real de Courbon y otros críticos de la Revolución Francesa y la soberanía popular. Autoproclamado el restaurador de las leyes, Rosas representó en gran medida una vuelta a las prácticas coloniales. El mismo Rosas lo dijo, en un discurso reproducido con frecuencia, el que pronunció el 25 de mayo de 1836, en celebración de la Revolución de Mayo. La revolución se hizo no para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado de hecho y de derecho. Llega a afirmar que Mayo fue en primer lugar un acto heroico de lealtad y fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca y no una rebelión disfrazada contra el principio de autoridad mismo. En otra ocasión Rosas afirmó que el periodo posrevolucionario no fue un tiempo de calma y tranquilidad como los que precedieron a la Revolución de Mayo,
precisamente porque las corrientes antiautoritarias entre los liberales habían pervertido la naturaleza genuina de Mayo. En una entrevista afirmó sucintamente: para mí la idea de un feliz gobierno sería una autocracia paternal. Su amable visión de la autocracia paternal contribuyó sin duda alguna a la restauración de sus plenos privilegios a la Iglesia. A cambio de los favores recibidos por el gobierno de Rosas, el obispo Medrano de Buenos Aires, en una carta pastoral fechada el 7 de septiembre de 1837, instruyó a los sacerdotes de su diócesis a exhortar a los fieles a apoyar al sistema federalista, sin el que seríamos víctimas de las más negras pasiones y veríamos correr la sangre de nuestros mismos hermanos. En resumen, aunque Rosas gozó de gran popularidad, no fue en ningún sentido un verdadero populista. Las teorías de inclusión, proteccionismo y nativismo enunciadas por Artigas e Hidalgo le repugnaban tanto como el liberalismo afrancesado de los unitarios. Así Rosas reveló la otra cara, la cara antipopular, del federalismo argentino, una noción aristocrática de la autoridad y el privilegio que podía ocuparse del bienestar de los pobres solo por un impulso paternalista, pero que de ninguna manera incluía a los nacidos en los estratos bajos como ciudadanos de iguales derechos en un gobierno pluralista. La suya fue una restauración de la sociedad jerárquica de los monarcas españoles. O bien, como lo dijo Sarmiento, Rosas no ha inventado nada, su talento ha consistido solo en plagiar a sus antecesores. Lo que no vio Sarmiento, ni la mayoría de su generación, fue que Rosas no era un caudillo como los demás. Mientras que Rosas era aristocrático, paternalista y reaccionario, otros caudillos, como Güemes y Artigas, habían sido populistas y progresistas. Aunque autoproclamado federal, Rosas apoyó solo de palabra la idea de provincias federadas en igualdad de condiciones y auténtica democracia. En los hechos, su régimen consolidó la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior más que cualquiera de sus antecesores unitarios. Así y todo, su gobierno sigue figurando en la historia argentina como la federación, aunque en la práctica su modalidad de federalismo difería marcadamente del de los mejores caudillos provinciales. El Rosas que volvió al poder en 1835 no tardó en inmiscuirse en todos los aspectos de la sociedad argentina. Meticuloso en la cuestión de los símbolos exteriores del poder, obligó a los ciudadanos a usar la insignia roja de la Federación, y su retrato aparecía en todos los lugares públicos, aun en los altares de las iglesias. Se pusieron a la orden del día complejas ceremonias públicas, despliegues armados, manifestaciones obligadas, bailes en los cuales estaba proscripto el color azul de los unitarios, y desfiles militares, porque militares, comerciantes, funcionarios y otros deben mostrar su lealtad a Rosas. Más siniestro fue el uso creciente que hizo Rosas del terror y la violencia para imponer su voluntad. Uno de sus primeros actos fue la ejecución por un tribunal común, en el cual Rosas sin duda había influido, de 3 supuestos conspiradores, en la Plaza del Retiro, el 29 de mayo de 1835. A partir de entonces, los enemigos de Rosas, reales o imaginados, fueron aprisionados, torturados, obligados al exilio, en número cada vez mayor. El ejecutor de esta persecución era la Mazorca, una banda de espías y matones supervisados personalmente por Rosas, y en algún sentido un anticipo de lo que en este siglo serían los escuadrones de la muerte paramilitares. Se censuraron publicaciones, y los periódicos porteños se volvieron tediosas apologías del régimen. A pesar de su atraso y crueldad, el gobierno de Rosas no careció de logros. La economía creció significativamente en el periodo. Siguiendo la fórmula de Enfiteusis de Rivadavia, se liberó nueva tierra, que por lo general terminó en manos de los ya ricos estancieros. Rosas negoció hábilmente con los acreedores británicos, asegurándose de que los pagos de la deuda no lo incapacitaran para pagar a sus propios soldados y funcionarios civiles, cuya lealtad necesitaba. De hecho, Rosas se llevó muy bien con los ingleses. Como le escribía el agente norteamericano William A. Harris a Daniel Webster en una carta fechada el 20 de septiembre de 1850, una de las peculiaridades más inexplicables del gobernador, y como necesaria consecuencia también de todos los principales hombres de nota en este país, es la extraordinaria parcialidad, admiración y preferencia por el gobierno inglés y los hombres ingleses, en todas las ocasiones y bajo todas las circunstancias.
Califico esta parcialidad y preferencia como inexplicable en razón de la política arrogante y egoísta, y las influencias siniestras e impertinentes que el gobierno y los ciudadanos ingleses siempre han mostrado respecto de estos países. El único conflicto grave de Rosas con los ingleses vino de su rechazo a respetar el tratado que firmó Dorrego con Brasil garantizándole al Uruguay su independencia. En alianza con el rebelde uruguayo conservador Manuel Oribe, Rosas trató una y otra vez de recuperar el control de Buenos Aires sobre el Uruguay, para irritación de los socios comerciales de este último país, Brasil, Francia e Inglaterra. En un punto los franceses e ingleses, alarmados por la interferencia de Rosas con su comercio uruguayo, bloquearon completamente el puerto de Buenos Aires. Al principio, Rosas resistió el bloqueo, pero, decidiendo que la paz era económicamente más ventajosa que la guerra, el 15 de mayo de 1849 firmó un acuerdo con Gran Bretaña, y otro con Francia el 31 de agosto del año siguiente. Hoy, los historiadores rosistas hacen mucho hincapié en sus intentos de recapturar la provincia perdida del Uruguay y en su exitosa resistencia al bloqueo anglo-francés. Aún San Martín, desde su lecho de muerte en París en 1850, dio orden de que su sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra los extranjeros que quisieron humillarla. Pero otro de los logros de Rosas fue uno que con toda seguridad nunca se propuso: su gobierno reaccionario estimuló el desarrollo de la primera generación importante de intelectuales en la Argentina, la generación del 37. Examinaré la generación del 37 en dos partes. Empezaré refiriéndome a un importante ensayo de Juan Bautista Alberdi, titulado Fragmento preliminar al estudio del derecho, para luego examinar algunas ideas claves tales como se desarrollaron en los escritos de todos los miembros de la generación. Esta organización queda justificada por el hecho de que el fragmento fue escrito antes de que la generación se formara realmente como tal. Más aún, el fragmento contiene ideas muy diferentes a las de la generación como un todo. De hecho, el mismo Alberdi abandonó temporalmente algunas ideas del fragmento, como veremos más adelante, para no retomarlas sino casi 20 años después. Pese a la modestia de su título, el fragmento fue el ensayo más significativo de la identidad argentina que apareciera desde los escritos de Moreno casi 2 décadas antes. Publicado a comienzos de 1837, el fragmento muestra una notable independencia en la comprensión del fenómeno rosista y de los caudillos en general. Alberdi simpatiza naturalmente con los caudillos. Nativo de la provincia norteña de Tucumán, fue protegido por Alejandro Heredia, caudillo de Tucumán y aliado de Rosas. En 1834 Heredia le escribió una carta a Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja que en ese entonces estaba viviendo en Buenos Aires, pidiéndole que proveyera a Alberdi de fondos para un año de estudios en los Estados Unidos. De acuerdo con Alberdi, Quiroga accedió y puso los fondos a su disposición. No está claro por qué el viaje no se realizó tal como se lo había planeado. Meses después, en febrero de 1835, Quiroga fue asesinado cuando volvía a Buenos Aires. En marzo de ese mismo año Rosas fue elegido gobernador y dotado con las facultades extraordinarias. No obstante los rumores que implicaban a Rosas en el asesinato de Quiroga, el retrato que hace Alberdi del dictador en el fragmento es sorpresivamente conciliatorio. Pero llega a esta posición a través de argumentos que Rosas nunca habría aceptado. Quizás por esta razón el dictador no reclutó a este joven pensador que podría haber aportado inteligencia y respetabilidad a su gobierno reaccionario. Admitiendo su deuda con Savigny, Alberdi abre el fragmento diciendo que el derecho es más que una colección de leyes escritas. Antes bien, es la constitución misma de la sociedad, el orden obligatorio en que se desenvuelven las individualidades que la constituyen. En consecuencia, el único gobierno posible en una sociedad dada debe surgir de esa sociedad, no de teorías impuestas desde arriba, ya que el elemento jurídico de un pueblo se desenvuelve en un paralelismo fatal con el elemento económico, religioso, artístico, filosófico de ese pueblo. Conocer pues leyes, continúa Alberdi, no es saber derecho, porque las leyes no son más que la imagen imperfecta, y frecuentemente desleal, del derecho que vive en la armonía viva del organismo social. A partir de estas premisas, Alberdi afirma que una nación viable puede formarse solo en concordancia con ese derecho orgánico que surge del pueblo mismo.
Una nación no es una nación, dice, sino por la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen. Recién entonces es civilizada, antes había sido instintiva, espontánea, marchaba sin conocerse, sin saber a dónde, cómo ni por qué. De ahí se vuelve específicamente al caso de la Argentina, para proponer, depuremos nuestro espíritu de todo color postizo, de todo traje prestado, de toda parodia, de todo servilismo. Gobernémonos, pensemos, escribamos y procedamos en todo, no a imitación de pueblo ninguno de la tierra, sea cual fuere su rango, sino exclusivamente como lo exige la combinación de las leyes generales del espíritu humano con las individuales de nuestra condición nacional. Más adelante dice que el éxito de los Estados Unidos provino de su capacidad de adoptar desde el principio instituciones propias a las circunstancias normales de un ser nacional. Como lo admite Alberdi, sus ideas en este aspecto fueron formadas a partir de la lectura de Herminier y Savigny, también podría haber mencionado a Hegel. Sin embargo, me resulta más notable la afinidad de su pensamiento con el de Artigas e Hidalgo, quienes, aunque lejos de la altura intelectual de Alberdi, también postularon ideas de un espíritu americano o gaucho, un alma nacional preexistente que era lo único que podía formar la base de una nacionalidad viable. Como Alberdi, estos primeros populistas desconfiaban de un apoyo excesivo en modelos extranjeros. Usando estas ideas como punto de partida, Alberdi desarrolla una sorprendente apología de Rosas. Refiriéndose a la Argentina de 1837, escribe, tal es pues nuestra misión presente, el estudio y el desarrollo pacífico del espíritu americano, bajo la forma más adecuada y propia. Nosotros hemos debido suponer en la persona grande y poderosa que preside nuestros destinos públicos, una fuerte intuición de estas verdades, a la vista de su profundo instinto antipático contra las teorías exóticas. Desnudo de las preocupaciones de una ciencia estrecha que no cultivó, es advertido desde luego por su razón espontánea, de no sé qué de impotente, de ineficaz, de inconducente que existía en los medios de gobierno practicados precedentemente en nuestro país, que estos medios importados y desnudos de toda originalidad nacional, no podían tener aplicación en una sociedad, cuyas condiciones normales de existencia diferían totalmente de aquellas a que debían su origen exótico, que por tanto, un sistema propio nos era indispensable. Con ello Alberdi atribuye el fracaso de los unitarios y rivadavianos a su amor por las teorías exóticas de gobierno, a la ciencia estrecha que nada tenía que ver con la Argentina. Pero más importante, en este punto de su vida considera a Rosas un hombre de razón espontánea que intuye las necesidades de la nación argentina, y cuya existencia en el poder tenía que ser vista como una expresión del espíritu nacional, al que había que acomodarse y no deplorar simplemente porque un caudillo así no figuraba en los sistemas teóricos extranjeros. Más aún, afirma que su generación debe apoyar al caudillo, desarrollar lo que hubiera en Rosas de peculiarmente argentino y en consecuencia esencial al desarrollo nacional. Lo que el gran magistrado ha ensayado de practicar en la política, es llamada la juventud a ensayar en el arte, en la filosofía, en la industria, en la sociabilidad, es decir, es llamada la juventud a investigar la ley y la forma nacional del desarrollo de estos elementos de nuestra vida americana, sin plagio, sin imitación. Y únicamente en el íntimo y profundo estudio de nuestros hombres y de nuestras cosas. Aunque reconociendo que Rosas era un líder poco representativo en un sentido institucional, Alberdi lo ve como un vocero bien intencionado del pueblo. Y define específicamente la palabra pueblo en su sentido más amplio, y por pueblo no entendemos aquí, la clase pensadora, la clase propietaria únicamente, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe. Lo comprendemos como Aristóteles, como Montesquieu, como Rousseau, como Volney, como Moisés y Jesucristo. De hecho, Aristóteles con sus ideas de esclavitud natural y Rousseau con su actitud condescendiente hacia las mujeres no eran tan universales. Pero Alberdi, a diferencia de otros liberales de su generación, sí lo era. Pero más que un líder natural de todo el pueblo, Rosas en la visión de Alberdi era una transición necesaria de la guerra civil a la democracia estable. Los pueblos, como los hombres, escribe, no tienen alas, hacen sus jornadas a pie, y paso a paso. Es menester dejar pasar a nuestra democracia, por la ley del desarrollo sucesivo a que todo está subordinado en la creación, y desde luego, convenir en que la democracia actual tiene que ser imperfecta. En resumen,
Alberdi aconseja a su generación apoyar a Rosas como a un líder estable cuya misma estabilidad le permitirá a la Argentina desarrollarse orgánicamente hacia una democracia cada vez mayor. Ve a Rosas como un líder natural cuya existencia debe ser aceptada como un paso necesario hacia la virilidad de los pueblos. Sugiere también que cualquier intento por eliminar a Rosas daría por único resultado el caos que asedió al país desde sus comienzos en 1810. Aunque Alberdi mostraba notable perspicacia ante el fenómeno del caudillo, subestimaba la malevolencia de Rosas. De hecho, menos de 2 años después huyó de la Buenos Aires rosista rumbo a Montevideo y se unió a otros expatriados argentinos en la larga lucha por derrocar al dictador. De todos modos, su fragmento es el único texto de ese periodo que entiende el caudillo como una etapa en el desarrollo de la nación. Durante los años de combate, Alberdi llegó a identificarse plenamente con la generación del 37, a tal grado que su obra más conocida, Bases y puntos de partida, de la que hablaremos en este mismo capítulo, es quizás el texto más importante del periodo. Pero las ideas expuestas en el fragmento, como veremos, vuelven a aparecer en la obra posterior de Alberdi. Por el momento, empero, durante los años que corren entre 1837 y 1852, la tarea principal entre manos era derrocar a Rosas. En esta lucha Alberdi se unió a otros miembros de la generación del 37 y contribuyó a la formación de las ideas que veremos. El nombre Generación del 37 proviene de un salón literario organizado en mayo de 1837 en una librería de Buenos Aires, por una juventud apasionada por lo bello y por la libertad. A leer, a discurrir y conversar. Fundada varios meses después de que Alberdi publicara su fragmento, la asociación fue modelada e inspirada por las sociedades revolucionarias juveniles que habían surgido por toda Europa, y fue conocida como la Asociación de la Joven Generación Argentina o la Asociación de Mayo. Esta última denominación se refiere al movimiento independentista de mayo de 1810. La elección de la palabra mayo era algo más que un intento de validación apelando a la autoridad nacional original. Era también un objetivo ideológico basado en la idea de que los errores de las generaciones previas podían ser borrados y una nueva Argentina podía surgir de las ruinas de la tiranía de Rosas, así como Mayo había sacudido el yugo colonial. Pero a diferencia de los insurgentes de 1810, los hombres del 37 mostraron mayor confianza en las ideas como necesario punto de partida para reformar a la Argentina. La suya fue una generación de escritores que al parecer sintieron que el progreso estaba en las palabras correctas, las creencias correctas y la constitución correcta. Su lema, pintado en grandes letras en su sala de reuniones, estaba tomado de San Pablo: Abnegemus ergo opera tenebrarum et indomur arma lucis, abandonemos las obras de la oscuridad y vistamos las armas de la luz. Lamentablemente, como lo observa Alberdi en Mi vida privada, las armas de la luz no estaban de moda bajo el gobierno de ese tiempo. La importancia de las palabras para la generación fue destacada en la primera reunión de la asociación por Esteban Echeverría, fundador del grupo. En su discurso de introducción dice que la historia argentina desde la independencia estuvo dividida en 2 periodos. La primera, la más grande y gloriosa página de nuestra historia pertenece a la espada. Pasó por consiguiente la edad verdaderamente heroica de nuestra vida social. Abrióse la palestra de las inteligencias donde la razón severa y meditabunda proclama otra era, la nueva aurora de un mismo sol, la adulta y reflexiva edad de nuestra patria. El término ciencia aplicado al campo social revela la influencia sobre Echeverría de los pensadores franceses Saint-Simon y Victor Cousin, para quienes el gobierno podía ser algo tan científico como las leyes de movimiento de Newton. Más adelante Echeverría hace explícitas sus relaciones con los teóricos sociales franceses. Lo que se necesitaba, según Echeverría, eran nuevas ideas para una nueva Argentina, no ideas vagas, erróneas, incompletas, que producen la anarquía moral, 1000 veces más funesta que la física, sino ideas sistemadas, conocimiento pleno de la ciencia social. La nueva generación, entonces, debe encontrar el genio y la capacidad de iluminar al pueblo. ¿Y qué clase de persona podría tipificar ese genio? Beberá en las fuentes de la civilización europea, estudiará nuestra historia, examinará con ojo penetrante las entrañas de nuestra sociedad y enriquecido por todos los tesoros del estudio y la reflexión, procurará aumentarlos con el caudal de su labor intelectual para dejar en herencia a su patria obras que la ilustren y la envanezcan.
Subyacente a la receta de Echeverría para la Argentina hay una extraordinaria fe en las ideas. Por medio de las palabras adecuadas, la Argentina podría salvarse. Para iluminar al pueblo, el Salón fundó una revista semanal, La Moda, que logró publicar 23 números entre noviembre de 1837 y abril de 1838, antes de que Rosas la cerrara. Bajo el encabezado Viva la Federación, el primer número de La Moda anunciaba su objetivo: informar sobre moda, poesía, arte, literatura, música y danza, tanto de Europa como de Buenos Aires. Fiel a sus propósitos, el primer número contiene comentarios sobre mobiliario francés, sombreros, pantalones de hombres y una breve composición musical de Alberdi. Números subsiguientes incluían poemas originales e información sobre óperas de Rossini y novelas francesas. Como el diario unitario El Argos de Buenos Aires unos 15 años atrás, La Moda parece interesada sobre todo en traer la cultura europea a la Argentina. Pero, a diferencia de El Argos, no contiene comentarios políticos explícitos salvo por los lemas obligatorios de encomio a Rosas y la Federación. De hecho, para evitar problemas con el dictador, La Moda tuvo la precaución de apoyar las políticas del régimen, por absurdas que fueran. Por ejemplo, en el número del 18 de noviembre de 1837, el decreto de Rosas según el cual todos los ciudadanos deben usar la insignia roja es justificado, quizás irónicamente, en los términos siguientes: cuando una idea política adopta un color por emblema suyo, y esta idea se levanta sobre todas, el color que la simboliza, en manos del espíritu público no tarda en volverse de moda. Tal es entre nosotros el color punzó, emblema de la idea federativa, es a la vez un color político y un color de moda. De esta manera los jóvenes de la moda afirman que todo lo que se haga en nombre del espíritu público y la idea federativa es también moda. Por supuesto que no creían semejante cosa, pero mantener una imagen pública de lealtad, por absurda que fuera, era una exigencia del momento. De modo similar, prácticamente cada elemento en la moda parece contrapesado en algún nivel por el miedo subyacente de los autores de ofender al régimen. Típico es un breve artículo de Alberdi titulado Reglas de urbanidad en una visita: enseño lo que he visto, lo que se usa, lo que pasa por bello entre gentes que pasan por cultas. Para hacer una visita, no es necesario saber la hora, que la sepan los serenos y los maestros de escuela. Es más romántico, más fashionable el dejarse andar en brazos de una dulce distracción y hacer como Byron, o como M. Fox, si posible es, de la noche día, y del día noche. Métase V aunque sea a las 2 de la tarde, así se estila en París y en Londres. La cultivada trivialidad de esta clase de escritos intentaba desviar el peligro que los miembros de la asociación enfrentaban en Rosas, quien ya había encarcelado, matado o enviado al exilio a varios de sus amigos. También se podría pensar que Alberdi estaba imitando simplemente los esbozos costumbristas de su modelo confesado, el español Mariano José de Larra. Pero los artículos de Larra eran con frecuencia satíricos o de trasfondo político, pese a su toque liviano. Dada la represión de la época, Alberdi podía imitar la ligereza de Larra, pero poca cosa más. El truco de la frivolidad, sin embargo, no convenció a todo el mundo. Uno de los pocos editoriales de la revista afirma: quisiéramos ver convencidas a muchas personas de que la moda es nada menos que un papel frívolo y de pasatiempo. El autor anónimo asegura a los lectores que la moda no es un plan de hostilidad contra las costumbres actuales de Buenos Aires, como han parecido creerlo algunos. Si la postura pública fue frívola, en privado los miembros de la asociación eran tremendamente serios. Entre sus primeros actos estuvo la redacción de 15 palabras simbólicas seguidas por explicaciones escritas en un tono altisonante con ecos de las idas bíblicas: los egoístas y malvados tendrán su merecido, el juicio de la posteridad los espera. Aunque los miembros del salón tomaron precauciones de no ofender a Rosas, este no tardó en cerrarlo y en empezar a perseguir a sus miembros, quienes, después de varios meses de reuniones clandestinas, huyeron del país al temer por sus vidas. Hacia 1841, la mayor de parte de la generación del 37 estaba viviendo en el exilio, ya en Chile, ya en el Uruguay. Aunque relacionada de nombre con el año 1837, sus obras principales fueron escritas en el exilio mucho después de ese año. Antes de seguir analizando sus ideas, debo presentar de modo más sistemático a los miembros de la generación y a sus obras.
El principal entre los organizadores del salón era Esteban Echeverría, un joven poeta que acababa de volver de Francia, donde se había empapado de sentimiento romántico y teoría social saint-simoniana. Amado como poeta, Echeverría es conocido también por dos largos ensayos, Dogma socialista de la Asociación de Mayo, de 1837 y Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37, de 1845, una memoria personal sobre la generación. También de fundamental importancia fue Juan Bautista Alberdi, cuyo fragmento preliminar fue estudiado ya. Entre sus muchos escritos, el más leído y recordado es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de 1852, texto íntimamente relacionado con la generación del 37, pero no necesariamente representativo del pensamiento anterior o posterior de Alberdi. Las bases sirvieron de fuente de inspiración a la Constitución de 1853. Esta Constitución, con algunos cambios, seguiría en vigencia, con enmiendas desde luego, hasta ser reemplazada por Perón en 1949. Otros miembros significativos del Salón Literario fueron Miguel Cané, periodista y novelista, Vicente Fidel López, novelista ocasional antes de volverse famoso historiador, y Juan María Gutiérrez, novelista, crítico y cronista de la generación. Dos miembros importantes de la generación de 1837, aunque no formaron de parte el Salón Literario de Buenos Aires, se acercaron después al grupo originario, cuando todos estaban en el exilio. El primero fue José Mármol, novelista y poeta más conocido por su novela antirrosista Amalia, publicada en folletín en 1851, y en su forma completa en 1855. Políticamente solitario, fue desterrado por Rosas en 1841, pese a los rumores según los cuales era simpatizante del régimen. Irónicamente, no se llevó mejor con los gobiernos que sucedieron a Rosas. El segundo miembro de la generación no asociado con el grupo inicial porteño fue Domingo Faustino Sarmiento, quizás la figura más importante de su época. Joven pobre en la provincia de San Juan, en su época un desierto cultural, Sarmiento siguió las actividades del Salón Literario tan de cerca como pudo, y hasta intentó organizar un grupo similar en San Juan. Varios años después, cuando ya todos estuvieran en el exilio, Sarmiento establecería contacto personal, aunque a menudo polémico, con miembros del para entonces difunto Salón Literario. De toda la generación, fue Sarmiento quien tuvo una carrera pública más exitosa. En diversas ocasiones, tanto Chile como la Argentina lo enviaron a Europa y Estados Unidos para evaluar el sistema educativo de esas regiones. Tras regresar a la Argentina, fundó docenas de escuelas públicas cuyos maestros, en su mayoría mujeres, eran jóvenes recién recibidas de las escuelas normales también fundadas por Sarmiento. En política, sirvió como ministro de Educación, embajador en los Estados Unidos y presidente de la Nación. Aún así, encontró tiempo para escribir obras que cuando se reunieron llenaron 52 volúmenes. Quizás su mayor influencia fue como escritor, dejó 2 o 3 textos que siguen siendo básicos para la comprensión de la visión que tienen los argentinos de su país. El primero entre ellos es Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, de 1845, mencionado habitualmente como Facundo. Como escritores, los hombres del 37 muestran un problema común a los escritores hispanoamericanos aún en el presente siglo, su obra suele tener una cualidad de inacabado, una cualidad que el crítico mexicano Alfonso Reyes ha comparado con el pan sacado demasiado pronto del horno. Hombres de acción viviendo en una sociedad caótica, vieron sus escritos como de parte un proceso político más amplio y no como fines en sí mismos a ser trabajados y pulidos. Consciente del problema, Sarmiento declaró más de una vez que las cosas hay que hacerlas. Bien o mal, hay que hacerlas. De modo semejante, Alberdi se lamenta de que sus obras son libros de acción, escritos velozmente. Pero los defiende como obras hechas para alcanzar al tiempo, que, como el trigo, debe ser sembrado en el momento justo, para que haya madurado en tiempo de cosecha. Pese a sus simpatías en general unitarias, la generación del 37 se distinguió de la vieja guardia unitaria en varios aspectos. Primero, aunque eran ávidos lectores de pensadores europeos, los hombres del 37 trataron de ser más cautos que sus antecesores rivadavianos al aplicar teorías europeas a problemas argentinos.
En su ojeada retrospectiva de 1846, Echeverría afirma que un vicio peculiar de la Argentina es buscar lo nuevo, olvidando lo conocido. Dice luego que sus libros, sus teorías especulativas, contribuyen muchas veces a que no tome arraigo la buena semilla y a la confusión de las ideas. Mantienen en estéril y perpetua agitación a los espíritus inquietos. Antes, en el dogma socialista, escribió que cada pueblo tiene su vida y su inteligencia propia. Un pueblo que esclaviza su inteligencia a la inteligencia de otro pueblo, es estúpido y sacrílego, puesto que tales actitudes violan la ley natural. Alberdi también afirmó la necesidad de independencia intelectual en su discurso inaugural en el primer encuentro del Salón. Continuar la vida principiada en mayo, no es hacer lo que hacen la Francia y los Estados Unidos, sino lo que nos manda hacer la doble ley de nuestra edad y nuestro suelo. Seguir el desarrollo es adquirir una civilización propia, aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones extranjeras, aunque adelantadas. Cada pueblo debe ser de su edad y de su suelo. Cada pueblo debe ser el mismo. De modo similar, Sarmiento, pese a su admiración por Rivadavia, critica a los unitarios porteños por imitar ciegamente las costumbres europeas. Voltaire había desacreditado al cristianismo, se desacreditó también en Buenos Aires. Montesquieu distinguió tres poderes y al punto tres poderes tuvimos nosotros. Benjamin Constant y Bentham anulaban el ejecutivo, nulo de nacimiento se le constituyó allí. Smith y Say predicaban el comercio libre, libre el comercio, se repitió. Buenos Aires confesaba y creía lo que el mundo sabio de Europa creía y confesaba. No obstante, pese a tales afirmaciones, los hombres del 37, como veremos más adelante, manifestaron una pasión similar por las ideas europeas y los modelos norteamericanos, tal como había pasado con los unitarios. Sus altisonantes palabras sobre la independencia del pensamiento extranjero no bastaron para quebrar el condicionamiento de 300 años de colonialismo, como había pasado con los morenistas y los rivadavianos. Las nuevas ideas y los modelos sociales para la generación del 37 vinieron de afuera, pese a todo lo que pudieran decir en sentido contrario. Un segundo terreno donde la generación del 37 trató de romper con sus padres intelectuales, y otra vez con éxito discutible, fue su intento de terminar con las sangrientas divisiones entre unitarios centralistas y federales autonomistas, división que más de una vez había amenazado la integridad del país. Según Echeverría, los unitarios eran una minoría vencida, con buenas tendencias, pero sin bases locales de criterio socialista y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía. La palabra socialista, tal como la usa aquí Echeverría, parece significar algo afín a conciencia social, en la cual el bien de la sociedad es el determinante principal. No hay referencia a un orden económico en particular. En contraste con el objetivo unitario, el de la nueva generación era, según Echeverría, unitarizar a los federales y federalizar a los unitarios. Por medio de un dogma que conciliase todas las opiniones, todos los intereses, y los abrazase en su vasta y fraternal unidad. Lamentablemente, en otros pasajes sabotea estas dulces perspectivas de inclusión sosteniendo que el federalismo era un sistema que se apoyaba en las masas populares y era la expresión genuina de sus instintos semibárbaros. Como Moreno, Echeverría podía ser inclusivo en las palabras, pero la suya era una inclusividad que no daba lugar a los no educados. De modo similar, Alberdi afirma que las disputas estériles entre unitarios y federales conduce la opinión pública de aquella república al abandono de todo sistema exclusivo. La nueva Argentina que aspiraban a crear debía tener un sistema mixto que abrace y concilie las libertades de cada provincia y las prerrogativas de toda la nación como un todo, libre de vanas ambiciones por el poder exclusivo. Aunque Alberdi acepta como genuino el choque entre federales y unitarios, sugiere con frecuencia, como ya hemos visto, que la división más básica en la sociedad argentina pasa entre Buenos Aires y las provincias. Este es un tema recurrente en el pensamiento de Alberdi, y, como queda documentado en capítulos posteriores, constituiría un área importante de desacuerdo entre él y Sarmiento. Al explicar los problemas de la Argentina, el pensamiento de la generación del 37 corre entre dos polos. En un extremo está Sarmiento, apasionado, romántico, impulsivo, y a menudo más poético que práctico, como lo pone en evidencia el comienzo del Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas,
te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. En el otro extremo está Alberdi, lúcido, analítico, y con frecuencia irritado por las exageraciones, tan fáciles de citar, de Sarmiento. Aunque Alberdi y Sarmiento están de acuerdo en muchos puntos teóricos, su antipatía personal es hoy materia de leyenda. Más aún, como se verá en capítulos posteriores, tras la caída de Rosas, cuando ya no compartían un enemigo común, Alberdi y Sarmiento se revelaron irreconciliables enemigos. En un sentido curioso, la democracia era a la vez el problema y la solución para los pensadores de 1837. Por un lado, suscribían en principio las ideas de gobierno representativo institucional, por el otro, desconfiaban profundamente de la voluntad del pueblo, ya que las masas se encolumnaban detrás de Rosas y el autoritarismo tradicional que él representaba. Sin el apoyo activo de las masas, Rosas nunca habría podido retener el poder tanto tiempo como lo hizo. La misión de los hombres del 37 era paradojal. Debían desacreditar a las masas y la democracia inorgánica representada por el caudillismo, al mismo tiempo que reorganizar la sociedad argentina en nombre de las masas, y echar los cimientos para la democracia institucional una vez que las masas estuvieran preparadas para ella. En pos de este objetivo paradójico, lanzaron un persistente ataque contra lo que veían como las bases del poder de Rosas, la tierra, la tradición española y la clase humilde y mestiza consistente de gauchos, criados domésticos y peones. Respecto de la tierra, los hombres del 37 veían a las pampas argentinas como una bestia que era preciso domesticar. En una línea de ideas influida por D. L. Esprit Deslois de Montesquieu, Sarmiento vio en la tierra argentina la fuente primordial de los problemas del país. Escribe que el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Es una tierra sobre la que reinan la muerte y la incertidumbre, donde misteriosas fuerzas eléctricas excitan la imaginación del hombre y la tierra misma milita contra la civilización europea. Como los románticos que leía, Sarmiento se muestra fascinado por los poderes horrendos de las tormentas eléctricas, cuando un poder terrible, incontrastable, le ha hecho en un momento reconcentrarse en sí mismo, y sentir su nada en medio de aquella naturaleza irritada, sentir a Dios, por decirlo de una vez, en la aterrante magnificencia de sus obras. Pero la de Sarmiento es una fascinación que no produce gozo. En su mirada la fuerza misteriosa de las pampas, no templada por bosques o ciudades, es la fuerza de la barbarie. Más que una madre perdida a la que volver, la naturaleza debe ser superada si la Argentina y su gente quiere llegar al estadio de la civilización. Sarmiento se lamenta una y otra vez de que Buenos Aires, pese a su fachada europea cuidadosamente esculpida por los rivadavianos, haya aceptado la ley bárbara de Rosas porque el espíritu de la pampa ha soplado en ella. Los caudillos, en la mente de Sarmiento, eran la encarnación del espíritu de la pampa, y Rosas un bárbaro engendrado en el fondo de las entrañas de la tierra. La causa de su generación no fue, entonces, apenas una riña contra un político en particular, sino un combate monumental que enfrentó a las fuerzas de la civilización contra los poderes de la barbarie. Civilización o barbarie son las alternativas que nos ofrece Sarmiento, y a un grado tal que esos términos se vuelven el grito de batalla de toda la generación. Pero la elección obvia que dicta Sarmiento, de la civilización sobre la barbarie, enmascara una compleja ambivalencia muy estudiada por investigadores como Noé Gitrick, Beatriz Sarlo y Carlos Alonso. Mientras Sarmiento, el progresista liberal, quiere erradicar todos los vestigios de barbarie, Sarmiento, el poeta romántico, encuentra atractivo al gaucho, como lo muestran sus hermosos retratos de tipos gauchescos, sus costumbres, sus canciones, su poesía. De modo similar, se muestra atraído por la personalidad titánica del caudillo, el héroe primitivo que desafía y trasciende la ley humana. Aunque innegable en un nivel literario, esa ambigüedad ha casi desaparecido en la vida pública de Sarmiento, campo en que hizo todo lo que estaba a su alcance por erradicar al gaucho y al indio, por excluir a los que disentían y forzar en los sobrevivientes su visión de la civilización, una Argentina moderna, europeizada. La descripción que hace Sarmiento de las tierras como fuente de barbarie también marcó y quizás inició una tradición en las letras argentinas, una tendencia a atribuir los problemas argentinos a causas naturales antes que a errores humanos, concepto con el que se asegura una defensa contra toda acusación de culpa.
La idea de que el fracaso del país derivaba de una debilidad orgánica inherente seguiría reconfortando a intelectuales desilusionados durante generaciones. El determinismo negativo de Sarmiento encontraría, por ejemplo, un fuerte eco en uno de los libros más influyentes de este siglo, La radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada, publicada en 1933, cuya tesis es que la Argentina, como una persona enferma con una enfermedad congénita, no puede evitar el fracaso. Alberdi se mostró poco paciente con las polaridades sarmientinas, y menos todavía con su obsesión romántica con la tierra como determinante maligno del espíritu argentino. En una clara refutación de la famosa dualidad de Sarmiento, civilización y barbarie, Alberdi afirma que la única división real en la sociedad argentina corre entre el hombre del litoral, vale decir de la costa, y el hombre de la tierra, o sea el del interior del país, argumento que destaca su interés principal en las relaciones entre Buenos Aires y las provincias. Alberdi también le discute a Sarmiento la idea de la tierra como fuente de barbarie. La patria, escribe, no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos, y solo tenemos patria desde 1810. Al fijar el comienzo de la Argentina con una fecha precisa, Alberdi muestra que creía, en ese momento por lo menos, que la construcción de una nación era resultado de la voluntad humana antes que de las circunstancias históricas y materiales, aunque, como veremos más adelante, en otros contextos suscribía un punto de vista cuasi historicista, evolucionista, de la historia, en que las culturas superiores, que no estaban necesariamente vinculadas a una tierra en particular, inevitablemente reemplazaban a las inferiores. En la concepción de Alberdi es mediante ideas, trabajo, esfuerzo e instituciones que se construyen las naciones modernas, y no mediante los elusivos procesos de la naturaleza. Hasta Echeverría, el poeta romántico por excelencia, critica a Sarmiento por su rigidez y manifiesta su deseo de que hubiera pasado más tiempo formulando una política para el futuro en lugar de una cuestionable explicación del pasado. De todos modos están de acuerdo con la receta de Sarmiento para la domesticación de la tierra, ferrocarriles, mejores transportes fluviales, nuevos puertos de mar, propiedad privada de la tierra, e inversión extranjera. Este programa para domesticar la tierra repetía lugares comunes del liberalismo económico europeo, tal como había hecho Mariano Moreno en su famosa representación de los hacendados 3 décadas atrás. Pero Sarmiento va más allá del común anhelo de prosperidad y propone ideas capitalistas de laissez-faire. A su juicio, la propiedad privada era también un paso necesario hacia la erradicación de la vida nómade de gauchos e indios. De acuerdo con su idea determinista de que el ambiente decide el estilo de vida, Sarmiento mantiene que los gauchos e indios argentinos se parecen a los beduinos del Medio Oriente, porque en ambas regiones la distribución de la tierra permitió que la gente viviera de modos semejantes. Aunque en 1845, cuando escribió Facundo, Sarmiento nunca había visto ni las Pampas ni el Medio Oriente, insistió en que la vida en las llanuras argentinas mostraba cierta tintura asiática que no deja de ser bien pronunciada. Posteriormente desarrolló esta idea en forma extensa, tras haber visitado el norte de África y haber observado la cultura de los beduinos, decidió entonces que Francia, al civilizar a los beduinos, había enfrentado problemas semejantes a los de la Argentina al civilizar a los gauchos e indios. En resumen, para Sarmiento y su generación, el desarrollo capitalista no solo traería prosperidad a las Pampas, también terminaría con la barbarie de los habitantes naturales de la Pampa. Además de conceder que la dominación de la tierra era esencial para el progreso, los hombres del 37 estuvieron en casi total acuerdo sobre las supuestas deficiencias de España, la madre cultural. El drama edípico en el que los hijos argentinos de España tratan de purgar la influencia española asume muchas caras. El sentimiento antiespañol caracteriza comprensiblemente mucho del movimiento independentista argentino. Pero aún después de haber obtenido la libertad política de España, los liberales argentinos siguieron despreciando a España. Tomás de Iriarte, por ejemplo, el prolífico memorialista que observó casi medio siglo de historia argentina, escribió no mucho después de 1820 que el colapso de la Confederación de 1816 estaba causado por el estado semisalvaje de pueblos educados por la España. El sentimiento antiespañol se hizo más virulento aún entre los hombres del 37, simbolizado por una notable tendencia, todavía común en el siglo XX, a excluir a España siempre que se habla de Europa.
Europa en la Argentina llegó a significar el norte de Europa, la fuente de la cultura moderna. El impulso detrás de este uso peculiar puede verse con claridad en los hombres del 37. Echeverría, por ejemplo, afirma que España dejó en la Argentina una tradición de la abnegación del derecho de examen y de elección, es decir, el suicidio de la razón. Más adelante deplora la rancia ilustración española, sus libros, sus preocupaciones, cuánta mala semilla dejó plantada en el suelo americano. De modo similar, Sarmiento lamenta que la Argentina no haya sido colonizada por un país más civilizado, que habría dejado a la Argentina una herencia mejor que la Inquisición y el absolutismo hispano. Para Sarmiento, España es la hija rezagada de Europa, un país maldito y paradojal donde los impulsos democráticos son aplastados por déspotas populares y la religión ilustrada debe someterse al fanatismo contrarreformista. Para Sarmiento, de España viene la falta supina de capacidad política e industrial que los tiene inquietos y revolviéndose sin norte fijo, sin objeto preciso, sin que sepan por qué no pueden conseguir un día de reposo, ni que mano enemiga los echa y empuja en el torbellino fatal. Las acusaciones de Sarmiento contra España quedaron reforzadas en 1847, cuando visitó por primera vez la península ibérica, 2 años después de haber terminado Facundo. Con una arrogancia que sigue asombrando a los lectores modernos, Sarmiento anuncia que visitó España con el santo propósito de levantar el proceso verbal a España, para fundar una acusación que él, Sarmiento, como fiscal reconocido, ya ha hecho ante el Tribunal de la Opinión de América. Como la cultura española en 1847 estaba en uno de los puntos más bajos de su historia, Sarmiento no tardó en encontrar mucho material con que confirmar las acusaciones ya registradas en el Facundo. A su juicio, todo lo que hubiera habido de grande y noble en España ya estaba muerto. En el campo intelectual, solo las traducciones le ofrecían al lector inteligente algo sustancial, puesto que los escritores españoles se limitaban a vestir su vacuidad con tanta frase anticuada, tanto vocablo vetusto y apolillado. De modo semejante, sus historiadores se entregaban rutinariamente al mal gusto nacional de violar el hecho histórico para darse aires de ser algo. Y al nivel popular, Sarmiento encuentra a los españoles increíblemente ignorantes del mundo más allá de sus fronteras. Para el español, no hay más habitante del mundo que el francés y el inglés. Cree en la existencia del ruso, el alemán es ya algo problemático, pero eso de suecos o dinamarqueses son mitos, fábulas, invenciones de los escritores. En términos igualmente vívidos, Sarmiento se burla del gobierno español. El general Narváez, gobernante delegado de la degenerada Isabel II, cuyos adulterios eran la comidilla de toda Europa, es visto como representante del caudillismo, igual que el odiado Rosas. Lo que había sido la gloria de España, Sarmiento lo encuentra simbolizado en el Escorial, el palacio, museo y monasterio construido por Felipe II y admirada proeza arquitectónica del país. Para Sarmiento, el Escorial es un cadáver fresco, que hiede e inspira disgusto, símbolo de un país que, con la muerte de Felipe II en 1598, también empezó a morir, hundiéndose poco a poco en la esterilidad del militarismo y el monasticismo. Pero, como en Facundo, aunque el gobierno, la cultura y la vida intelectual españolas repugnan a Sarmiento, encuentra un placer ambivalente en sus tradiciones populares y en el espectáculo violento de la corrida de toros, a la que considera a la vez perversamente atractiva y simbólica de un gobierno que corrompe, que divierte a las masas abyectas a la vez que da salida a sus peores instintos. En una palabra, el viaje de Sarmiento a España no hizo más que confirmar lo que ya creía, que España era la cuna de la barbarie, una madre que había que expulsar y reemplazar. La idea sarmientina de que la herencia española en la Argentina es fuente de barbarie repite su crítica a la tierra. Ambos argumentos apelan a condiciones preexistentes para explicar el fracaso. Este determinismo implícito es también una excusa para justificar el error humano, ya que del fracaso siempre puede culparse a la barbarie de la tierra y a la inadecuación del pasado español del país. Aunque Alberdi, como Sarmiento y Echeverría, también condena el cristianismo de gacetas, de exhibición y de parada de España, y su falta de capacidad industrial, le agrega al debate una perspectiva diferente sobre los errores de España. Como ha sido notado, la fe de Alberdi en los resultados positivos de la acción humana informada lo alejaban de la ingenua creencia historicista de que el progreso humano surge inevitablemente de todo movimiento histórico. De todos modos,
lo central a su pensamiento es la idea de que la América española es el resultado de una expansión orgánica en la cual las civilizaciones superiores inevitablemente reemplazan a las más débiles. España participó en este proceso histórico natural conquistando las primitivas civilizaciones indígenas e implantando la cultura europea en la América hispánica. Alberdi sigue diciendo, sin embargo, que España dejó de ser una herramienta de la naturaleza cuando trató de cerrar Hispanoamérica a la cultura superior de Francia e Inglaterra, violando de ese modo la ley de la expansión cultural. Este prejuicio antiespañol entre intelectuales argentinos nunca fue seriamente negado hasta el siglo XX, cuando, como lo ha mostrado Marisá Navarro Gerasi, autores argentinos como Ricardo Rojas, Enrique Larreta, Manuel Gálvez y Carlos Ibarguren trataron de vindicar, en lo que se volvería el movimiento de la hispanidad, la herencia española en la Argentina. Paradójicamente, una grande parte de la corriente antihispánica entre los intelectuales argentinos del siglo pasado fue inspirada por el autor español Mariano José de Larra, que escribió devastadoras críticas a la cultura española bajo el seudónimo de Fígaro. Alberdi admiraba tanto a Larra que firmó algunos de sus propios artículos en la moda con el diminutivo Figarillo, explicando que me llamo Figarillo. Porque soy hijo de Fígaro. Soy un resultado suyo, una imitación suya, de modo que si no hubiese habido Fígaro tampoco habría Figarillo, yo soy. La obra póstuma de Larra. En consonancia con el entusiasmo de Alberdi, Sarmiento llamó a Larra el Cervantes de la regenerada España. En su libro La tradición republicana Natalio R. Botana describe en gran detalle otros vínculos entre el pensamiento de Sarmiento y Alberdi y algunas corrientes intelectuales de Europa. Además del desdén a la herencia española, los hombres del 37 mostraban un acuerdo casi universal respecto de la inadecuación de los grupos étnicos de la Argentina, sus razas como eran llamadas. La palabra raza durante la mayor de parte del siglo pasado, como lo señala Nancy Stappen en su libro The Idea of Race and Science, se refería a cualquier grupo étnico, de europeos a españoles, de indios a gauchos mestizos. Siguiendo las teorías racistas de su tiempo, Sarmiento escribe, por lo demás, de la fusión de estas tres familias ha resultado un todo homogéneo, que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso habitual. Mucho debe haber contribuido a producir este resultado desgraciado, la incorporación de indígenas que hizo la colonización. Las razas americanas viven en la ociosidad y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido. Pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza española, cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos. Sarmiento explicita asimismo la supuesta conexión entre raza y fracaso político burlándose de los partidarios mestizos de Rosas con el apelativo de lomos negros y aún sugiere que el éxito político de Rosas se debe en gran medida a un celoso espionaje formado por sirvientes negros de una raza salvaje infiltrada en el seno de cada familia de Buenos Aires. Un miembro joven de la generación, José Mármol, en su novela antirrocista Amalia, de 1851, también habla del miedo de los unitarios por sus propios sirvientes, la mayoría de ellos negros y mulatos, quienes en general eran partidarios de Rosas. En un episodio particularmente revelador, Eduardo le aconseja a Amalia que despida a todos sus sirvientes de Buenos Aires pues se les ha abierto la puerta a las delaciones y bajo la sola autoridad de un miserable. La fortuna y la vida de una familia reciben el anatema de la mazorca. En un episodio similar, una criada delata ante la mazorca a su empleador que está tratando de escapar al Uruguay. Sarmiento volvió a una explicación racial del fracaso hispanoamericano en su última obra importante, Conflictos y Armonías de las Razas en América, un tratado mal organizado que según algunos no es más que una recopilación de notas de un futuro libro que Sarmiento no llegó a escribir. Terminado en 1883, cuando Sarmiento tenía 72 años, Conflictos es un libro melancólico que Sarmiento mismo llamó un facundo envejecido. En Conflictos, Sarmiento afirma que pese a una constitución ilustrada, una democracia aparente, prosperidad, transporte moderno, escuelas, academias, universidades y todos los artefactos del progreso,
La sociedad argentina en 1883, aunque mejor vestida y más educada que bajo Rosas, sigue plagada por la corrupción, el personalismo y un desprecio general por las instituciones. Explica este fracaso como resultado de la inadecuación racial. El libro, intento ambicioso de reescribir grande parte de la historia del mundo bajo una perspectiva racial, provee detallados análisis del éxito inglés y el fracaso español en la colonización. En cada caso, Sarmiento sugiere que el fracaso de la democracia en Hispanoamérica puede explicarse solo tomando en cuenta la inadecuación de los pueblos latinos, especialmente cuando se los combina con los indios bárbaros, para gobernarse a sí mismos. De acuerdo con Sarmiento, todos los caudillos latinoamericanos a los que considera bárbaros provienen de la mezcla fatal de sangres latina e india. En uno de sus últimos artículos, El constitucionalismo en la América del Sur, publicado en forma póstuma y quizás pensado como comienzo de un segundo volumen de conflictos, Sarmiento vuelve sobre la incapacidad política de la raza. Obsérvese que todo el mundo cristiano está en posesión del voto efectivo del pueblo para dirigir su gobierno, y que todos nosotros estamos persuadidos que no tenemos este resorte en nuestra maquinaria política, por una excepción de la regla. Téngase presente que este mal es general a todos los pueblos de la raza latina en la América del Sur, lo que hace que después de 70 años no se haya podido organizar definitivamente el gobierno. La Argentina, concluye, está mejor que otros países hispanoamericanos porque tiene más habitantes blancos. En contraste, un país como Ecuador cuenta 1 millón de habitantes de los cuales solo 100.000 son blancos. Resultado, 3 tiranuelos militares abrazan casi toda su historia. Todos los hombres del 37 estaban de acuerdo con Sarmiento en lo esencial respecto de la raza. Mármol, con brevedad no característica en él, define a los partidarios de Rosas como ese pueblo ignorante por educación, vengativo por raza y entusiasta por clima. Hasta Alberdi, que por lo general evita las caricaturas raciales que se encuentran en Sarmiento, lamenta los orígenes mestizos de la Argentina. Para Alberdi no hay América digna del mundo a de parte la europeizada, las repúblicas de la América del Sur son producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo, la América misma es un descubrimiento europeo. La sacó a luz un navegante genovés, y fomentó el descubrimiento. Los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de fuera. ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a sus hermanos o a su hija con un infanzón de la Araucanía, y no 1000 veces con un zapatero inglés? En América todo lo que no es europeo es bárbaro, no hay más división que esta: 1, el indígena, es decir, el salvaje; 2, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán. Alberdi tampoco acepta la idea de que puedan forjarse cambios sustanciales entre los mestizos pobres mediante la educación. Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción, en 100 años no haréis de él un obrero inglés. También en las bases Alberdi afirma que utopía es pensar que podamos realizar la república representativa. Si no alteramos y modificamos profundamente la masa o pasta de que se compone nuestro pueblo hispanoamericano. Como se verá en capítulos posteriores, Alberdi alteró considerablemente su opinión de las razas mestizas de la Argentina, pero como indicadores de un punto de vista generacional, sus palabras se explican por sí mismas. Fue Echeverría, sin embargo, quien escribió la declaración más eficaz de la generación sobre la raza, no en un ensayo sino en uno de los primeros y mejores cuentos de la literatura hispanoamericana, El Matadero, escrito probablemente alrededor de 1840 pero inédito hasta después de la muerte de su autor. El argumento de El Matadero es simple. Por causa de una escasez de carne, los partidarios de Rosas están empezando a dudar de la capacidad de su caudillo para proveer a la nación. El anuncio de que varios toros serán carneados en determinada fecha atrae en masa al matadero a las clases inferiores de Buenos Aires. Echeverría describe con asqueante detalle cómo hombres sucios y manchados de sangre matan y desmembran el ganado, cómo la gente lucha por diferentes partes de los animales, incluyendo sesos, testículos y entrañas,
Y como la muerte accidental de un niño no provoca ninguna compasión entre la muchedumbre hambrienta y carnívora. Pero el clímax de la historia muestra a un joven culto que casualmente pasa por el matadero sin llevar puesta la obligatoria insignia rosista. Obviamente, es un unitario, un símbolo de la Argentina civilizada que Rosas había suprimido, la muchedumbre lo ataca y lo hace desmontar. El tumulto se descontrola, la turba amenaza con desnudar, azotar y tal vez violar al joven, quien, antes que sufrir ese escarnio, muere de noble furia. Un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven. Las ecuaciones obvias del matadero con la Argentina de Rosas y de los matarifes con los esbirros del régimen podrían ser tediosas si el problema ideológico implicado no fuera tan peculiar. Al reconocer que Rosas seguía en el poder en virtud de un amplio apoyo de las clases bajas, Echeverría no se limita a escribir una diatriba más contra Rosas, sino que se propone desacreditar a las masas mismas, quienes, desde su punto de vista, son la verdadera razón del poder de Rosas. Echeverría logra su objetivo de difamar a las masas registrando en horrendo detalle su conducta y llamando repetidamente la atención sobre su raza. Por ejemplo, las negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de las fábulas. Más adelante leemos que dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal, allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hilera 400 negras. Estas referencias raciales siguen a todo lo largo del texto. La intención de Echeverría de desacreditar a los rosistas se realza en vívidos retratos de su conducta bárbara, luchan por los testículos de un toro, usan el lenguaje más vulgar y blasfemo, atacan cobardemente a un inglés inocente y al fin asesinan con brutalidad al joven unitario. Para que no queden dudas sobre su intención, concluye la historia con estas palabras: en aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Tales son las palabras de un escritor que en otros contextos habla piadosamente de reconciliar federales y unitarios. Por más admiración que pueda inspirar el talento literario de Echeverría, no puede negarse la intención antipopular que hay detrás de esta historia. Ya que Rosas retenía el poder con el apoyo de las masas, criticarlo a él no era suficiente, las masas mismas debían ser denigradas y rebajadas. Pocos documentos en la historia argentina reflejan mejor la extraña mezcla de miedo y hostilidad que los argentinos de la clase alta han sentido hacia sus conciudadanos humildes. ¿Pero por qué esa conciencia de raza? De todas las explicaciones posibles del fracaso, porque la raza ocupa un lugar tan importante en el pensamiento de la generación del 37, la explicación más fácil diría que los argentinos se limitaban a repetir prejuicios comunes en Europa, donde la idea de la inferioridad inherente a los pueblos oscuros llevaba 2 siglos de vigencia. Aunque la influencia del racismo europeo en la Argentina es innegable, la emergencia del prejuicio racial en Europa señala una explicación adicional. La denigración de los africanos en el pensamiento europeo, de acuerdo con Nancy Stappen, era relativamente rara antes del tráfico de esclavos. Con la institucionalización de la esclavitud, la supuesta inferioridad de los africanos obtuvo amplia credibilidad precisamente porque el racismo proporcionaba una ideología a la subyugación de los negros. En una palabra, el racismo se hizo popular para justificar la explotación de un grupo particular. En el caso de la Argentina, estos argumentos sugieren que en algún nivel la generación del 37 estaba levantando un marco ideológico a priori para un sistema político que excluiría, perseguiría, desposeería y a menudo mataría a los racialmente inferiores, gauchos, indios y mestizos. Y de hecho, fue exactamente lo que pasó. El proceso de quitarles lentamente tierras a los indios, que había comenzado en tiempos coloniales, se incrementó abruptamente después de que liberales como Sarmiento, Avellaneda y Roca llegaran al poder. En el equivalente argentino del ganar el oeste de los norteamericanos, los gobiernos liberales se embarcaron en una campaña de ganar tierras, operación que en la Argentina se llamó Conquista del Desierto, que desplazó o mató a miles de indios y gauchos, dejando disponibles sus tierras natales para los colonos blancos o los especuladores.
Más adelante, mediante un sistema electoral sagazmente excluyente, esos mismos grupos fueron mantenidos al margen del proceso político. Usando la estereotipia racial de la generación del 37, la justificación ideológica de tales acciones estaba a mano. Los hombres del 37, entonces, atribuyeron los males de su país a tres grandes causas: la tierra, la tradición española y la raza. Pero además de explicar el fracaso, los hombres del 37 tuvieron que recetar remedios para su problemática patria. El capítulo siguiente estudia cómo planeaban hacer realidad sus sueños para la Argentina.